Vamos al tema del Estado de México que tenemos reservado para hoy y que tiene que ver, como nos va a dar los pormenores Fernanda, tiene que ver con la actuación del líder estatal del PAN aquí en el Estado de México, que prácticamente acaba de hacer el ridículo, porque en un mismo medio de comunicación declara dos cosas totalmente contrarias prácticamente de un día para otro. Es algo increíble. Vamos al tema con Fernanda, por favor. Pues como lazo de cochino puso Marco Cortés, líder nacional del PAN, a Jorge Insunza, líder panista en el Edomex, por andar cuestionando al PRIAN. No se interpreta de otra forma el ridículo autodesmentido del dirigente panista mexiquense en el mismo diario local que publicó hace escasos 2 días sus explosivas declaraciones, calificando en entrevista grabada a Alfredo del Mazo como un gobernante aplaudidor de Andrés Manuel López Obrador y descartando categóricamente en consecuencia cualquier alianza con el priismo atlacomulquense para los próximos comicios en el Estado de México. Pero luego se desdice y se autoflagela declarando exactamente lo contrario sin dar explicación alguna de por qué el harakiri. El encabezado de un diario mexiquense del día 7 de diciembre reza textualmente: descarta PAN Edomex alianza con el PRI porque Del Mazo tiene gran cercanía con AMLO. Al día siguiente, 8 de diciembre, el encabezado apunta: insiste PAN en conformar gran alianza con PRI y PRD hacia elecciones del 2021. ¿Por fin? En el caso del Estado de México, nunca nosotros hemos sido proclives a una alianza con quien ha causado este deterioro en el Estado. Sin embargo, hoy no es por el PAN que vaya a evitarse una alianza. Lo que nosotros vemos claramente es al gobernador del Estado cercano al presidente de la República. Vemos un gobernador prácticamente entregado al gobierno federal y en esas condiciones, pues no podemos ir a una alianza con quien pues en palabras de muchos de los propios priistas, ha desviado el rumbo y pues se ha convertido en un prácticamente aplaudidor del presidente de la República. Pues este señor Insunza, que es el líder panista aquí en el Estado de México, miente descaradamente, pero miente como respira, yo creo, porque, a ver, primero dice que el PAN nunca ha querido hacer alianzas en el Estado de México con los priistas, en este audio que estamos escuchando. ¿Qué? Yo creo que el prianismo, si existe el prianismo en algún lugar de la República, es en el Estado de México, debe ser la cuna. Bueno, la cuna fue Chihuahua, pero el prianismo en el Estado de México ha sido de lo más descarado a lo largo de décadas. Tan solo el libro de Álvaro Delgado, El Amaciato, relata cómo el gobernador Peña, en ese momento, le obsequió 200,000 votos del Estado de México, así se los traspasó, para que Felipe Calderón venciera a López Obrador en una elección que todos sabemos fue un fraude monumental. Está acreditado. Nos dice quiénes estaban en esa reunión. Estaba Juan Camilo Muriño, estaba Ulises Ramírez, que era un cacique panista de aquí del estado, de lo más corrupto, ha sido denunciado incluso por los propios panistas, de que vendía candidaturas, bueno, y también estuvo mezclado en escándalos de la muerte de Abraham Talavera, bueno, una cosa de lo más sucio, pero perfectamente empiernados panistas y priistas, y ahora dice este señor que nunca se ha dado. Después dice que no se van a aliar aquí con el PRI en el Estado de México cuando hay una tendencia nacional de, según esto, juntarse, para echarle montón a contra Morena, PRI, PAN, PRD y los empresarios y las televisoras hegemónicas y todos los que ustedes quieran, contra Morena a nivel nacional. Y de repente este señor dice, no, aquí en el Estado de México no, porque Del Mazo es un aplaudidor de AMLO.
Entonces no podemos ir con él en una coalición aquí en el Estado de México. ¿Cómo ves, Daniel, este asunto? Bueno, este asunto es riquísimo porque tiene muchas aristas. Primero, digamos, tiene una arista mediática, ¿no? ¿Cómo? Y esto es todo un tema, lo hemos hablado con ustedes en otros momentos. ¿Cómo un mismo medio de comunicación también es capaz de hacer pasar a actores cosas que no dijeron? ¿Cómo les ayudan algunos medios de comunicación a enmendarse la propia plana a distintos dirigentes? Entonces, tiene una arista de... queda claro que los medios juegan y a veces juegan más que la lógica de la información. O sea, aquí quedó evidenciado cómo con un solo verbo, con una sola forma de conjugar ese verbo, intentan lavarle la cara a Insunza. En la parte política, recordemos que esto ya había tenido un antecedente en una primera reunión entre, o al menos en un intercambio de tweets entre Alejandra del Moral y el propio Enrique Vargas. Es la líder del PRI mexiquense. Es la presidenta del PRI, es la dirigente del PRI en el Estado de México, donde ellos ya habían avanzado una parte. Y luego sale Insunza y se desdice. Y luego también creo que Vargas baja sus tweets. Ha sido muy atropellada, ¿no? Por supuesto que hay una alianza del PRI, del PAN y del PRD que nunca se había planteado o nunca se ha manifestado en una boleta, pero tampoco es un ejercicio nuevo. En el 2011 se intentó hacer esto mismo entre el PAN y el PRD, llevando como candidato a Alejandro Encinas, justamente. Y se organizaron dos recorridos muy importantes por el Estado de México, encabezados por el licenciado López Obrador, que se llamaron la Gira de la Lealtad. A nosotros nos tocó organizar gran parte de esas dos giras en el Estado de México. Y se logró desactivar la alianza entre el PAN y el PRD. Y también hay un colaboracionismo conocido entre el PRI y el PAN de toda la vida. Recordemos también aquella bancada muy numerosa de Acción Nacional que fue desarticulada por Arturo Montiel con un famoso bloque de diputados y de diputadas independientes. ¿Independientes de qué? Pues independientes de la gente, independientes del pueblo. Se independizaron de la gente que había votado por ellos en Acción Nacional para lograr romper ese bloque de oposición. Este colaboracionismo ha sido muy claro en el Estado y Andrés Manuel López Obrador tuvo en su momento el tino. Es un hombre que tiene una gran capacidad de comunicación, es el mejor comunicador político que tenemos hasta la fecha, con una gran capacidad de síntesis, y les puso PRIAN. Y así se hicieron varias... Él fue el autor de... Él es el autor del PRIAN, ¿no? De decir, son lo mismo, significan lo mismo, y se repitió de manera muy constante en las plazas públicas. Ya luego le añadimos el PRIANRD, porque estos se sumaron al final, los del PRD. Y se acusaba a Andrés Manuel de intentar polarizar, decían ellos, a la población. Y ellos negaban que no significaban lo mismo, porque incluso sus documentos básicos eran distintos. Y esto nos lleva pues al tercer filón para revisar este tema. El asunto ideológico. ¿Cómo podrían ir juntos un partido de corte nacionalista como el PRI, un partido cercano a la derecha y que incluso reivindica ideológicamente asuntos de la derecha, como estar en contra de la interrupción legal del embarazo, como es el caso de Acción Nacional, con un partido surgido de un movimiento social muy potente, emanado del fraude electoral del 88, después de ese Frente Democrático Nacional que derivó en la creación del Partido de la Revolución Democrática, con el que obtuvimos los primeros gobiernos de izquierda en este país, donde la histórica victoria en la Ciudad de México en diciembre del 97. ¿Cómo podrían ir juntos? ¿Cómo van a establecer una plataforma política donde todas y todos quienes compitan ahí se sientan cómodos? Y decía Juan Villoro hace unos días, el fin de las ideologías, y yo creo que no.
no es el fin de las ideologías, es más bien una invitación que creo que todas y todos deberíamos de tomar para hablar justamente sobre ideología, para hablar sobre la geografía política hoy más vigente que nunca. Se han establecido dos bloques perfectamente identificables en el país. El bloque de la derecha, con los membretes que usan, porque los dirigentes de estos partidos, no solo el estatal, Insunza, sino el nacional, no dirigen en realidad a sus partidos. Son los dirigentes jurídicos formales, pero no son quienes toman las determinaciones en sus partidos. Están al servicio de otros poderes, del empresariado, en algunos casos incluso se acusa hasta del narcotráfico, que son quienes toman las decisiones por encima de los propios partidos políticos, de sus dirigentes formales y de sus militancias, los obligan a ir a una alianza que les cuesta mucho trabajo defender, que les cuesta mucho trabajo presentar, que les cuesta mucho trabajo comunicar contra un polo de izquierda. Y hay que decirlo así, si Morena representa en este momento el polo de izquierda en el país, que tiene también cercanía con un sector del empresariado, que está intentando avanzar también con movimientos sociales y que tenemos pendiente una consolidación con la construcción de ciudadanía. Pero están perfectamente delineados el bloque de derecha y el bloque de izquierda. Entonces, es un momento más que oportuno para que en las discusiones de las escuelas, bueno, ahora por Zoom, en los hogares, en cualquier posibilidad de comunicación en el país, cuando vamos a enfrentar ya las campañas, hablemos qué significa ser, ya que se han conjuntado todos, ya que se han agrupado como un gran bloque de derecha, qué significa en términos políticos, en términos sociales, en términos económicos en este país, ser de derecha, y qué significa en esos mismos aspectos ser de izquierda en nuestro país. Y yo creo que estamos como en un momento inmejorable para decir, es el momento de la consolidación del proyecto de izquierda en México. Sí, bueno, quizá también había que mencionar la participación que tuvo Juan Cepeda, un tipo del PRD, ¿no?, como candidato a gobernador, robándole votos a Delfina Gómez en la elección anterior, y más de 1 millón de votos le quitó a la izquierda, y con eso colaboró de manera determinante para que llegara Alfredo del Mazo, el cachorro del Grupo Atlacomulco, al poder en el Estado de México. O sea, la traición de esta gente de supuesta izquierda, que cargan todavía el membrete del heroico PRD en su momento, que después del Frente Democrático Nacional, que surgió a partir de la ruptura de los nacionalistas revolucionarios del PRI con los conservadores del PRI, que no permitieron una alternancia como la que se vino dando durante toda la dictadura perfecta, porque hay que mencionarlo, del PRI vienen muchos hombres destacadísimos de la izquierda, y el PRI tenía dos corrientes muy claras en su interior, los nacionalistas revolucionarios y los conservadores, y produjeron estas dos corrientes presidentes de la República. Produjo el PRI a Lázaro Cárdenas, nada menos, produjo el PRI a Adolfo López Mateos, etcétera, pero también produjo en una alternancia interna a gentuza como Gustavo Díaz Ordaz, ¿no?, por ejemplo. Entonces, de ahí venía el nombre de dictadura perfecta, cuando de la Madrid, ya muy interesado en darle cauce al neoliberalismo salvaje que estaba apoderándose de todas las economías del mundo, impide que llegue la corriente nacionalista como ya le tocaba, es que rompe Cárdenas, Muñoz Ledo, etcétera, con el priismo, y se van al Frente Democrático Nacional. Entonces, la situación sigue muy similar. Ahora ya no es una alternancia interna, ahora es una alternancia partidista, pero se ve muy clara en los grupos conservadores cómo se están agrupando en empiernamientos verdaderamente obscenos, vergonzosos. ¿Cómo es posible que el PRD esté aliado con el PAN? Y sí, porque no es un problema de ideologías, es un problema de pragmatismo salvaje,
de interés en el poder, de querer llegar al poder, porque ya sabemos para qué quieren el poder, nos lo han demostrado durante muchas décadas, y no nada más durante el neoliberalismo, desde antes nos han demostrado los conservadores para qué quieren el poder en México, ¿no? Angelito, ¿algo que comentar? Sí, muchas gracias. Pues tú le llamas pragmatismo salvaje. Yo sinceramente creo que es un oportunismo vulgar, más bien, ¿no? Porque debería ser antinatural, o sea, que sea alguien, algo que se supone que era de izquierda y que nació para darle voz a ese sector oprimido que nunca había tenido un partido político, como puede ser el PRD, por ejemplo, ¿no? El PAN, el primer partido de oposición en este país, de oposición real, que va en contra del PRI y demás. O sea, bueno, ¿dónde queda la identidad? O sea, ¿dónde queda la honestidad de pensamiento? ¿Dónde queda el que no se te desdibuje tu forma de ser, ¿no? O sea, de verdad, ya no se habla realmente de ideologías porque no las hay. Se ha transformado la política en este país a través del PRI, a través del PAN, a través del PRD, en política mercenaria, en la que las alianzas se dan no con base en la forma de gobernar y en las propuestas de cómo se va a gobernar este país, sino que se reparten dependiendo de qué le puedes aportar, de cuántos soldados tienes en tu ejército, como si estuvieran aquí conquistándonos, como si fueran los monarcas que fueron a refugiarse después de la oleada y de la apaleada que les metió López Obrador en las elecciones del 2018, y ahora llegan sin la máscara, sin la careta, a mostrar que efectivamente lo que estuvimos viviendo en este país desde el nacimiento del PAN fue una hipocresía y fue una mentira, y se nos hacía creer que si en la boleta marcábamos azul o marcábamos tricolor, estábamos haciendo una diferencia como ciudadanos, estábamos poniendo nuestro granito de arena para un cambio, porque en esa medida, manteniendo viva una esperanza mentirosa, que es lo que nos daban, en esa medida podían seguir explotándonos y en esa medida podían pimponearse el poder entre ellos, realmente dejando de lado las opciones ciudadanas. Entonces yo creo que también, hablando de ser liberadores y hablando de que es liberador ver al presidente conmovido esta mañana por el caso del joven que estaba encarcelado, creo que también es liberador por fin ver de qué lado masca la iguana. Y que ya no estamos aquí hablando ni siquiera de análisis, ya no necesita venir un chavo, un desconocido como yo a dar su opinión. No, los propios partidos políticos lo están haciendo. Está saliendo el PAN, el líder panista de aquí del Estado de México a decir, ay, Alfredo del Mazo, por favor, ¿cómo nos vamos a aliar con él? Si es un aplaudidor de López Obrador, qué vergüenza debería darle a Alfredo del Mazo. Y a los 2 días le enmiendan la plana el dirigente de su partido y le dice, pues, ¿qué crees, chiquito? Sí vas en alianza en el Estado de México y donde yo te diga. Y eso, pues, me deja ver o que Insunza Armas padece de personalidad múltiple, a la Gollum, o sea, no era él, era Patricia, ¿no? El que estaba diciendo eso. O es un cero a la izquierda. Y entonces, ¿a quién responden los partidos políticos, ¿no? ¿Quiénes son los que están tomando las decisiones? Los empresarios, que conservan este bastión en el Estado de México, donde sabemos perfectamente cómo se dan las concesiones aquí en el Estado de México. Se le dan a los cuates, las concesiones camioneras, los tarifazos, ¿a quién están favoreciendo? Pues a sus cuates, a los empresarios de aquí del Estado, a las empresas internacionales que se dedican a hacer carreteras. O sea, esa es la situación aquí, y por eso están peleando de manera, pues todo el mundo en todas direcciones lanzando golpes y ni siquiera saben hacia dónde van, ¿no? Hasta que por fin parece ser que ya se les destapa que van a ir todos juntos en alianza en contra de Morena. Yo así lo veo como algo liberador. Pues vamos a ver cómo les va, porque yo creo que a muchos panistas de cepa no les va a hacer mucha gracia que vayan empiernados con el PRI, ¿no? A lo mejor en política, mi estimado Daniel, las sumas numéricas, las sumas aritméticas no siguen los mismos axiomas
o teoremas matemáticos de las sumas políticas, ¿no? No necesariamente 2 más 2 es 4 en política, ¿no? A lo mejor es PRI más PAN más PRD, una mezcolanza ahí, a lo mejor resulta contraproducente. Es más Ojalá como sea química, así. van a explotar, ¿no? Sí, ¿no? Y bueno, no sé, ¿quieras agregar algo sobre este tema en particular, Daniel? Yo lo que veo es que está a punto de arrancar la carrera, está claramente diseñada la pista, todos vemos enfrente la pista donde vamos a competir, y Acción Nacional, el Revolucionario Institucional y el Partido de la Revolución Democrática, sabiendo por qué carril van a competir, lo están llenando de aceite. Y van a ir cayendo y cayendo y cayendo. Va a ser insostenible el discurso, va a ser insostenible cualquier propuesta de campaña. O sea, un partido como el PRD, mucho más que surgió como con la idea de ser más cercano a la gente, a los movimientos sociales, ¿cómo va a plantearse un diseño de política, de propuesta económica para el Estado ante unos panistas que son mucho más tendientes a privatizarlo todo? ¿Y cómo van a sortear todos los señalamientos de corrupción y de ser los responsables de la desgracia estatal con el PRI del Estado de México? O sea, ¿en qué momento van a poder sacar alguna propuesta conjunta que puedan defender todas y todos en esa coalición? Y para nosotros, quienes militamos en la izquierda y en el caso partidario en Morena, de verdad, yo lo decía hace tiempo, va a ser un lujo ver en la boleta lo que nosotros desde hace mucho hemos denunciado y poderlo ver de forma gráfica, conocidos como el PRIANREDE. Sí, los malabarismos que van a tener que hacer, malabarismos ideológicos, discursivos, etcétera, pues ya los empezamos a ver con este señor Jorge Insunza Armas, que de un día para otro cambia radicalmente su opinión. Primero dijo, no vamos con el PRI aquí en el Estado de México, contra lo que es la corriente nacional, nosotros no. ¿Por qué? Pues porque Del Mazo es un lambiscón del presidente López Obrador y no podemos ir con él. Y al día siguiente, no, vamos a una alianza con el PRI. Entonces, ese tipo de malabarismos y de brincos churriguerescos y ridículos, fíjate que no les preocupa, porque ellos están moralmente derrotados, ellos no tienen discurso, ellos no tienen manera de justificar el genocidio de Calderón, no tienen manera de justificar los priistas el atraco monumental de las huestes de Peña Nieto. No hay forma. Es increíble que un gobernador como Del Mazo, que fue impuesto por su primo Peña Nieto, nunca haya brincado a defenderlo. O sea, es porque no tienen argumentos. Ellos le apuestan, Daniel, y no les preocupa además, porque ellos le apuestan a invertir cantidades industriales de dinero en los medios hegemónicos, en las televisoras, que ellos siguen siendo los propietarios de los medios hegemónicos y ejercen el marketing electoral. Se venden como productos de consumo. Salen muy arregladitos en infinidad de spots publicitarios diciendo frases huecas que sus expertos en publicidad les fabrican y a base de eso engañan a la gente y logran ganar elecciones. Es algo terrible. Por eso la importancia de que medios como pues medios alternativos, podamos estar denunciándolos, podamos estar desenmascarándolos, como hicimos nosotros con estas declaraciones ridículas de Insunza, ponerlos en evidencia. Esa es nuestra tarea, y la tarea de los morenistas activos como tú será pues informar a la gente a ras de tierra, porque no hay de otra, ¿no? Yo creo que va a ser una campaña muy interesante, porque también con todos estos aspectos que señalas, que son los que tradicionalmente usa la derecha, en los medios, la compra del voto, la despensa, la plancha, la licuadora, con todo y eso ya demostramos que se les puede ganar. Y aún yendo separados, es decir, intentando mantener su identidad.
Pero ahora que, como dice el licenciado López Obrador, es fuera máscaras, creo que el convencimiento con la población para decirle a la persona a la que le tocamos la puerta, ya ve cómo sí son lo mismo, ya ve cómo representan lo mismo, ya se juntaron. Creo que eso nos va a dar condiciones de hacer una campaña mucho más exitosa, donde podamos explicar de forma mucho más gráfica lo que representan hoy. Bien. Pues si no tienes algo que agregar, Angelito, podemos ir a los comentarios de nuestro amable auditorio para escucharlos, para ver si podemos responderles. ¿Les parece bien? No, yo nada más diría, yo muero por ver cuando les pregunten a estos candidatos de Sí por México, oye, ¿qué opinas del aborto? Muero por ver cómo van a empezar a sacar chispitas, porque no van a saber si seguir la política del PRI, del PAN, del PRD, o sea, simplemente no van a tener idea de qué contestar, ¿no? Y así con todo. Entonces sí, me parece bien, pasemos a los comentarios. Va a ser muy divertida esta elección. Bastante. Ok, entonces pasamos a los comentarios de YouTube. Jerry Rodríguez dice, entre más leyes tenga un país, más corrupto es. Y Reis Iconoclasta dice, sus alcaldes y diputados del PAN, ¿en qué momento de la historia han dado frente al PRI en el Edomex? Pregunta. Y pasándonos a ver, no entendí mucho esa pregunta. ¿La puedes repetir? Él pregunta, Reis Iconoclasta pregunta, ¿sus alcaldes y diputados del PAN en qué momento de la historia han dado frente al PRI en el Edomex? Yo creo que cuando estábamos hablando de Jorge Insunza. Bueno, pues síguele porque como que no entiendo muy bien la pregunta. En Facebook, Alejandro Dávila Martínez dice, la promiscuidad política no tiene límites. Y le pregunta a Daniel Serrano, ¿qué opina de los priistas que ahora buscan un cargo en Morena con miras a 2021? Bueno, yo lo que creo es que Morena tiene cuadros suficientes para competir en el proceso del 2021. Creo que la gente no solo votó por Andrés Manuel López Obrador, por su acento tabasqueño, sino porque representaba un hombre, representaba la congruencia, el apego a los principios, a los ideales, y se le reconocía como una persona con la sensibilidad suficiente para entender y resolver los problemas de la ciudadanía. Entonces, creo que justo esta alianza de el PRIAN-RD obliga a repensar los perfiles de las y los compañeros que serán propuestos por Morena, que en mi opinión, cada vez más candidatos y candidatas deben parecerse más a la gente de a pie. Ok. Y qué bueno que va a haber un proceso de selección con encuestas, con ternas, como ya lo hemos platicado, porque si no, hay grupos dentro del mismo Morena, aquí en el Estado de México, que pues han impuesto gentes que realmente han decepcionado mucho al electorado, tanto en el legislativo como en muchas presidencias municipales, y creo que es tiempo de enmendar esos errores, porque si no, eso abona al regreso de la oligarquía al poder, al regreso de los saqueadores, al regreso de los genocidas, y eso pues ojalá que no encuentre sitio en nuestro país. Hemos visto experiencias similares en América Latina, de que después de un gobierno de izquierda viene la reacción, y con todos estos mecanismos que mencionabas, Daniel, con el uso sobre todo de los medios hegemónicos, que tienen todavía el control de las televisoras, y eso a mí me preocupa mucho, ¿no? Decía el otro día el propio presidente que pues todavía el 56% de la población se informa con las televisoras, que solo el 30% de la población se informa a través de las redes sociales, y que el 3% de la población se informa en los periódicos escritos. Así es. Entonces, yo por eso he criticado al asesor o al coordinador de comunicación social de este gobierno, Jesús Ramírez Cuevas, porque ante un dato tan evidente,
pues lo menos, lo que le tienes que aconsejar al presidente de inmediato es, señor, deje de pelearse con Reforma y con el Universal, porque los está haciendo famosos, ¿no? ¿Seguimos, Fer? Sí, igual en Facebook, la licenciada Edith González dice, carecen de identidad e ideología. Esa suma descarada y desesperada es con el propósito de mantener un sistema neoliberal que tanto ha dañado al pueblo mexicano. Hoy nos queda como pueblo continuar en resistencia unida y organizada. Tiene mucha razón. Muchas gracias por su comentario a la licenciada Edith, quien es una muy importante actora política también de aquí del Valle de Toluca, y a quien le mandamos un saludo. Gracias por vernos. Beatriz García Villegas dice, la alianza entre PRI y el PAN opera desde siempre y un gran ejemplo es la alianza en la Cámara de Diputados, siempre acompañando al gobernador. Es diputada, ¿no? Ella. Sí, la diputada Beatriz, sí. Okay. Elba Aldana dice, coincidencias y conveniencias en las alianzas de derecha. Silvia Otra González. Bienvenidas a este espacio. Gracias a todas ustedes, es un gusto tener a mujeres luchadoras sociales y algunas de ustedes representantes también aquí en el chat. Silvia González dice, su desesperación del poder por el poder los destapa ante sus ambiciones en el PRIAN. Siempre fueron lo mismo, sus liderazgos siempre representaron lo mismo. En Morena tenemos el compromiso de ser la verdadera opción del pueblo y para el pueblo. El oportunismo vulgar no debe caber en Morena. Debemos cuidar la ideología de luchar por nuestros derechos. No debemos convertirnos en un PRD de oportunismo y mentira. La militancia tiene que estar atenta y participar para no permitirlo. Muy bien. Jesús Enríquez dice, las conveniencias particulares para no perder los privilegios de unos cuantos y el pueblo desprotegido e incluso con sus propios militantes se avergüenzan. No cabe duda que nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador sí está marcando diferencia en la manera de gobernar para todo el país. De acuerdo. Pues comentarios muy interesantes en esta ocasión. Vamos a tener que interrumpir y cerrar ya la transmisión, porque si la hacemos muy larga, luego ya no entra nadie. Y nos interesa que nos sigan viendo. Ya publicado el video en las diversas plataformas, 4 plataformas donde está transmitiéndose en vivo. Si no hay algo que agregar, mi estimado Daniel, antes de despedirnos. No, todo agradecerles como siempre el espacio, siempre es muy importante tener medios donde podamos conversar de manera amplia sobre el proceso y que ayuden a entender a las audiencias de manera mucho más clara una realidad política que es compleja, pero que en espacios como estos podemos abordarlo de una manera muy asequible y que creo que siempre deja algo a la audiencia para poder entender mejor la realidad política del país. Pues muchas gracias por el concepto. Nosotros, esa es nuestra idea precisamente, por eso también hacemos mínimo de 1 hora el programa. Invitamos muy cordialmente a todas estas distinguidísimas personalidades que nos hacen favor de seguirnos o nos han hecho favor de seguirnos en esta transmisión, a que también participen. Nosotros queremos abrir este espacio para que mucha gente pueda realmente tener un lugar donde expresarse abiertamente, donde podamos poner sobre la mesa las discusiones y podamos contrastar opiniones. Eso es muy importante. Entonces, pues una invitación abierta a Edith, a las diputadas, a todo el mundo, para que participen. Muy bien. Perfecto, pues muchas gracias por seguirnos. ¿Cómo ves, Fer? Presúmeles el portal nuevo. Amigos, muchas gracias por todos sus comentarios, aunque no nos dé tiempo de leerlos en vivo, siempre los leemos después. Y pues si les gustó el video, por favor dejen sus manitas arriba, compartan con sus amigos, síganos en YouTube y Facebook, nos ayudan mucho. Links en la descripción del video.
Y visiten nuestro nuevo portal www.notiguiatelevisión.com para estar enterados de las noticias más importantes presentadas con un punto de vista analítico. Perfecto, muchas gracias, Fer. Daniel, muchas gracias por estar con nosotros también. Amigos, nos despedimos, nos vemos, papá. Y pues hasta la vista. Esto es todo, amigos. Nos vemos el día de mañana en otra transmisión. En condición física, bajo advertencia no hay engaño. Yo veo un México con hambre y con sed de justicia. ¡Presidente! ¡No! Hay que movilizarse por aire, mar y tierra, e incluso rebelión armada.